Después también quería hablarles otro tema que quería hablarles de forma general, es la parte de centralización, ¿verdad? Aquí está dentro de este tema de economía política porque tiene que ver a qué nivel se toman las decisiones. Se podrían tomar, por ejemplo, las decisiones de gasto en educación aquí en Costa Rica se toman a nivel centralizado, ¿verdad? El presidente decide cuánto presupuesto se le da al Ministerio de Educación. Somos un país pequeño, ¿verdad? Entonces, listo, se resuelve así, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, las decisiones de gasto en educación son a veces inclusive a nivel de distrito, ¿verdad? Y entonces cobran impuestos y en lugares donde hay más impuestos, hay más recursos para las escuelas y entonces las escuelas reciben muchísimo más recursos y reciben más educación y la decisión de cuánto se paguen impuestos y todo eso se toma a nivel desagregado. Y no solamente en Estados Unidos, en Guatemala también la educación está a un nivel más descentralizado, ¿verdad? Es a nivel de municipalidades que se toma esa decisión, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta que se plantea cuando conversamos sobre la centralización. ¿A qué nivel de agregación se debería de tomar esas decisiones, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Escoger qué decisiones se deben de descentralizar y qué decisiones no se deben de descentralizar, dependen de los costos y beneficios, ¿verdad? De la producción de bienes públicos. Y ahora me voy a mover y me voy a enfocar. Pueden haber varios problemas sobre centralización, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a enfocar en la producción de bienes públicos, ¿verdad? Que es el tema que venimos conversando. Entonces, ¿qué factores pueden generar? Bueno, primero está la información sobre las necesidades locales. ¿Quiénes creen que tengan ustedes más información? ¿Los municipios o el gobierno central sobre las necesidades locales? Los municipios. Los municipios, ¿verdad? Los gobiernos más descentralizados tienden a tener una mejor información sobre las preferencias de los individuos que el gobierno centralizado. Entonces, eso es un beneficio de que las decisiones o los bienes públicos se construyan a nivel de localidad, porque saben si se necesita mucho bien público o poco bien público, ¿verdad? Otra cuestión es que también hay externalidades en la producción de bienes públicos, ¿verdad? Y estas externalidades, ¿qué creen que va a pasar con las externalidades? Digamos, cuando hablo de externalidades es que la producción de un bien público en una jurisdicción puede beneficiar a jurisdicciones que están alrededor, ¿verdad? Por ejemplo, el Parque La Sabana no solamente beneficia a la gente del Cantón de San José, sino también podría beneficiar a la gente del Cantón de Escazú o el Cantón de, no sé, de San Pedro o no sé, ¿verdad? Como está ese bien público, digamos, o el Estadio Nacional, ¿verdad? Toda gente de todo San José, de toda la provincia y de todo el país van al Estadio Nacional a ver partidos, ¿verdad? Bueno, ahí digamos que el estadio no es un buen ejemplo porque no lo pagó la municipalidad, pero la Sabana sí, ¿verdad? Y todo el manejo que se hacen de los partidos y de todo eso, y de la limpieza que se hace después, es un costo que tiene que incurrir la municipalidad de San José, ¿verdad? Entonces, genera estas externalidades, ¿verdad? Positivas. ¿Qué pasa cuando hay externalidades positivas? Y las decisiones se toman en forma descentralizada o en forma individual. ¿Qué pasa con la producción de bienes públicos cuando dependen de contribuciones voluntarias o individuales? Que nadie quiere contribuir.
que nadie quiere contribuir, digamos, no contribuyen al nivel óptimo, ¿verdad? Entonces, la producción del bien público en San José, no, digamos, el alcalde de San José no va a tomar en cuenta los beneficios que genera la producción de un bien público construido en San José en los ciudadanos de los cantones o de las municipalidades que no son de San José. Entonces, de acuerdo a eso, la provisión óptima de bienes públicos, digamos, no vamos a alcanzar la provisión óptima de los bienes públicos, sino vamos a proveer menos. Entonces, eso es uno de los costos de descentralizar las decisiones de la producción de bienes públicos, ¿verdad? Digamos, si descentralizamos muchísimo, ya casi que llegamos al nivel de individuo, ¿verdad? Y tenemos ese problema que hablamos toda la clase anterior, ¿verdad? Pero conforme vamos reduciendo el nivel de agregación, el problema se va agrandando y agrandando y agrandando más. Entonces, aunque reduzcamos poco, ya se puede generar ese problema. Entonces, eso más bien es una cosa que hace que pensemos que centralizar estas decisiones pueden ser positivas. Y la otra es que, digamos, se pueden generar, cuando se descentraliza, se puede generar competencia entre jurisdicciones. Un ejemplo, tal vez voy a usar dos ejemplos. Un ejemplo de Estados Unidos y un ejemplo potencial de aquí, que no hay evidencia. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha desigualdad en el desempeño de las escuelas públicas. Hay escuelas públicas que son excelentes, ¿verdad? Y hay escuelas públicas que son malísimas. Y mucho tiene que ver porque, entonces, digamos, a la gente, donde hay una escuela que empieza a tener buenas notas, los papás quieren ir a vivir ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente que quiere ir a vivir a un lugar? ¿Qué pasa con los precios de las casas? Aumenta. Aumentan, ¿verdad? Y entonces eso hace que se puedan recolectar más impuestos, ¿verdad? E invertir aún más en la educación, ¿verdad? Y la gente se está yendo. ¿Y qué pasa en los lugares donde la gente se está yendo? ¿Verdad? Lo contrario, reducen los precios, tienen menos recursos y el desempeño de los colegios baja, ¿verdad? Entonces, esas competencias generan muchísima desigualdad. Otro ejemplo también de Estados Unidos es medidas regulatorias ambientales, ¿verdad? Que hay lugares que son súper estrictos con las medidas ambientales y entonces eso hace que muchas de las empresas no quieran ir ahí, sino van a otro lugar, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que las empresas no vayan a tu distrito y escojan otro distrito. Menos empleo. Menos empleo, ¿verdad? Menos recursos para las municipalidades, menos recursos para las personas. Entonces, lo que hay es como, se le llama como una carrera race to the bottom, como una carrera hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, hay incentivos para que los municipios empiecen a competir bajando los estándares ambientales y terminemos todos terriblemente mal. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? Con descentralización, ¿verdad? Aquí, la verdad es que el nivel de descentralización es pues, poco. Hay municipalidades, pero el margen político y de las municipalidades también es muy poco. Pero yo me imagino que de alguna forma también se debe de dar algún tipo de competencia. Por ejemplo, la efectividad con la que cobran los impuestos en ciertos lugares es súper diferente comparado con la de otros lugares, ¿verdad? Y eso también puede generar competencias y gente moviéndose de un lugar a otro, ¿verdad? Y recaudación, etcétera, ¿verdad?